Las 7, las 6 en Canarias. Hoy es el día de San Marcos, uno de los 4 evangelistas, el patrón de Venecia, la plaza de San Marcos, Piazza. ¿Qué es la Piazza de San Marcos? Es una cosa que está debajo de unos 2.000 japoneses, 2 o 3.000 chinos, unos 15.000 asiáticos sin especificar, que no son ni japoneses ni chinos, pero asiáticos son, que son los que la llenan. O sea, antiguamente se podía pasear, incluso por la noche no había nadie, casi nadie, y en las terrazas esas tan bonitas te pedías tu capuchino y veías el paso de la vida, las palomas, etcétera. Ahora no, ahora hay un montón, miles de sujetos con aspecto lamentable, con chanclas, un aspecto de mendigos de la vida, verdaderamente ruinosa, que detrás de unos móviles se apelotonan, se apretujan, y por supuesto no se ve el horizonte, alguna vez se caerán al muelle que hay allí, en fin, que está Venecia, que es que no se cabe, y estas cosas pues pasan. ¿Quién se acuerda de San Marcos, del Evangelio? Pues no, pues nada. En los pasos de esta Semana Santa había uno de esos kilométricos que llevaba, pero kilométricos que tienen a lo mejor 60 metros de largo y lo llevan 200 o 500, bueno, esos tremendos. Bueno, sobre todo en América y en Filipinas. Ahí aparecían los evangelistas, o al menos sus símbolos. El león es el de San Marcos, pero sacaron un león que parecía el Leoncio de Moreno. Era una cosa, en fin, digamos, poco fiera, poco leona. Pero bueno, la intención era buena. Así que felicidades a los Marcos, sobre todo si son del Club Libertad Digital. Hoy entra por el norte una masa de aire frío, pero como si no entrara, porque la verdad es que de momento lo que se prevé es muy poca cosa. Alguna tormenta en las zonas altas, pero incluso en la Sierra de Madrid, pero no gran cosa. Que sepamos, luego a lo mejor te da alguna sorpresa. La máxima hoy en Madrid paseable, 26 grados, la máxima nacional de nuevo Sevilla, 31 grados, y la mínima hoy Burgos, 6 grados. Bueno, vamos con Rosana Lavia y Vanessa Vallecillo a tratarles de contar y de explicar. Es más fácil contarlo que explicarlo, lo que está pasando con este gobierno. Yo creo que debe de haber un juego nuevo que es el tiro al marlasca, que como el tiro de pichón o los dardos, o sea, ponen a alguien con la cara ¿de quién? Pues de Marlaska, que es el payaso de las bofetadas, que además las aguanta todas, y entonces dejan que los de Sumar jueguen y con el dardo, ¡chup!, ¡pum!, le dan en la nariz, le dan en un ojo, le dan una patada en el tafanario, en fin, se burlan de él, se ríen, dejan que mande leyes, proyectos de ley, etcétera, al BOE, que dejan que se publiquen en el BOE, y una vez publicados en el BOE, llega Tenacillas, o sea, doña Rogelia Trapiños, alias Yolanda, y va y se carga lo que ha aparecido en el BOE, pero inmediatamente después de aparecer. Hombre, eso no puede ser, que no puede ser, fue ayer. Pero vamos a ver, ¿qué habíamos comprado? ¿Se acuerdan de aquellas balas falsas de Marlaska que se había inventado, que le habían puesto para amenazarlo muchísimo y tal? Cuando Navajita Platea, Reyes Maroto, fingió que habían querido degollarla o qué sé yo, y era la ampliación de una navajita de esas de recuerdo del Escorial, que un loco del Escorial famoso, porque mandaba las amenazas, en realidad amenazas de otro mundo, porque tenía trato con los selenitas, habitantes de la Luna, y entonces amenazaba, cuidado porque por ese camino vas a morir, cuidado, me han dicho allá en lo alto, en Saturno, que lo tienes crudo, que eres un concejal maligno o algo, cosas así, y era pues una navajita de esas que tienen 2,5 centímetros, que pone recuerdo del Escorial. La abres y sin darte cuenta la has roto, porque no es un arma realmente peligrosa, es de adorno. Bueno, pues hicieron una ampliación de la foto de esa navajita y entonces 3 personas se pusieron de acuerdo en hacer el ridículo. Reyes Maroto diciendo que había llamado a sus hijos para que estuvieran tranquilos, que no pasaba nada, aunque su madre, en defensa de todo lo defendible y de las puertas del Hades, pues que estaba bien. Claro, si sus hijos realmente se creen a su madre, otra cosa es que dijeran, mamá está mintiendo otra vez, cada día más exagerada. Sale con un doble folio, una ampliación que parece una navaja, pero vamos, lo de cortarle el pelo a Sansón de Dalila, una broma. Bien, resulta que la navaja era de 3 centímetros, la sacaron como de 300. Y estaba Ferreras,
o sea, gorilas, estaba en su niebla, junto con... Ese día iba acaracolada la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Acaracolada. Ese día Tenacillas se pasó de Tenacillas y llevaba muchos bucles. Una cosa botticelliana que no le pegaba nada con esa nariz. Botticelli siempre saca con narices finitas, como el nacimiento de Venus. Y esta ni es la Venus ni es el nacimiento de nada, era más bien la jubilación de Venus. Bueno, cuando Maroto saca el doble folio con la supuesta navaja gigante para rebanarle el pescuezo, entonces claro, es que ya Marlaska había dicho que le habían puesto unas balas tremendas porque la iban a matar. Creo que era de la guerra ruso-japonesa 4, que ya no había fusil que la pudiera tener. Vamos, que las había puesto él o alguien de su entorno. Y entonces deja caer la cabeza como si realmente estuviera herida por el rayo. Pues como en el soneto famoso de Antonio Machado, herido por el rayo y en su mitad podrido. Y como si estuviera en su mitad podrida, hace ¡pumba! Se derrumba y todos los bucles se derraman por la mesa, un poco más se carga, pero porque no estaba Ana Pastor, que es que si no se queda viudo Ferreras, o sea, porque fue aquello una verdadera riada de bucles por la mesa, y luego la gente pensó, esta se ha matado, porque vio así un golpe, tenía que notarse que daba el golpe, claro, el golpe, y con esa nariz, dice que se nos queda, la gallega se nos queda ahí, ¿eh? Pero no, enseguida, con esfuerzo, volvió a echar toda la greña para atrás, y entonces pues ya la cosa se calmó un poco. Pero desde entonces no veíamos un caso de ridiculez tan exagerado. Porque lo de Marlaska era mentira. Era evidentemente mentira. Y eso dio lugar a la mejor actuación de Monasterio cuando estaba al frente de Vox, bueno, cuando Vox era Vox. Que están en una encerrona que le hacen en la SER, Angelines Barceló y el tabernero Garibaldo. Y entonces le dicen, ¿tiene usted que condena usted las agresiones y tal? Y entonces, pues Rocío Monasterio dice, yo es que de este gobierno no me creo nada. Y, decía Angelines, no puedo, Ángels, no puedo quedarme aquí en esta situación, dijo el farsante Marqués de Galapagar. Y entonces se fue, pero vamos, no se han ido así ni Margarita Gautier en su crepúsculo. Vamos, Y entonces la otra fingía que tenía que quedarse, cuando todo era un número montado por estos dos farsantes, que montan una tabla y luego se la acaban creyendo. Son como puentes, o sea, hay una alteración moral. Primero mienten y después se creen su propia mentira y la defienden como si fuera verdad. Bueno, ayer los Carbotan de un recital de eso. Pero en el momento en que finge que se va, Ángels, como hay confianza, le coge la manita a la hora tabernero. Entonces vicepresidente de ese tinglado, del gobierno, digo. Y entonces dice Rocío, mira cómo le coge la manita. Momento extraordinario que emitieron creyendo que con eso quedaba mal Rocío. Bueno, fue el mejor momento de su carrera política, sin ninguna duda, cuando Vox era Vox. Ahora es la Vox de su amo, o sea, Trump. Pero esa especie de gestualización disparatada es lo que les gusta a los comunistas. O sea, no condenar a muerte a alguien, no torturarlo y amenazando con degollar a sus hijos, hacerle contar, cantar y confesar lo que sea. No. Lo que importa es la humillación pública. Que los matan ya es un hecho. La cuestión es cómo. Y que se note la crueldad, el escarmiento, etc. Esto es típico desde Lenin y la Checa primera, desde Zizki, siempre lo han hecho los comunistas. Y entonces lo que le gusta a la cisjordana Sira Rego, esa señora que cuando la ves dices, ¿le ha pasado algo? Parece o que se ha pasado el vinagre, tiene el pH muy ácido, algo le pasa, porque dice, ¿y esta mujer por qué se pone así? ¿Por qué tiene esa cara? Un poco es una evocación de Carlos I de España y V de Alemania, del emperador, pero sin imperio. Esta es la que dice que los judíos hay que acabar con ellos desde el río, desde Jordania, desde el Jordán, ella es Cisjordana, es decir, la otra parte del río Jordán, hasta el mar, es decir, que no quede un judío vivo. Esta es la antisemita, ministra antisemita de los distintos antisemitas que tiene este gobierno asqueroso. Y entonces decidió echarles al piste Sánchez.
y dejarles jugar al bululú, a la piñata, con la cabeza de Marlaska. Y Marlaska, que acababa de firmar la compra, porque la compra interior, aunque es de defensa en general, las balas famosas, estas de verdad, israelíes, no sé cuántos millones, pues lo publica en el BOE e inmediatamente sale el gobierno y dice que por razones de interés general, ni que fuera el general Pampols interés general ninguno, el capricho de los comunistas para hacer como que mandan. En realidad comprarán las balas, si no a Israel, pues a israelíes, o sea, es igual. Si no las tiene España, las comprará, porque el rearme tiene que ser completo del ejército. Ese es el acuerdo con la OTAN y con la Unión, de toda la Unión Europea con la OTAN. Hombre, también nos podemos ir de la OTAN y nos podemos ir de la Unión Europea. De hecho, medio gobierno, el de la Cisjordania y demás ralea comunista, ya votaron en contra de la OTAN. Pero ¿cómo vas a armar un país, rearmar un país europeo contra la OTAN, fuera de la OTAN? Bueno, pero son así. Son así. Pero ¿a qué país en dónde va a invertir? Nadie, pero nadie con algún dinero. ¿Quién va a invertir en un país en el que se publica una cosa en el BOE y a continuación el propio gobierno, perdiendo el dinero ya puesto, porque claro, el seguro hay que pagarlo, a Israel hay que pagarle? ¿Y vamos a tener balas? No tenemos balas. O sea, que pagamos pero sin balas, exactamente. Típico negocio comunista. Típico, es decir, pero ellos siguen en el carro. Y pasará otro Palacete o donde viva la Cisjordana. El espectáculo, pues es el de un gobierno al que no le interesa en absoluto lo que pase con España, ni fuera de las fronteras ni dentro. Eso es el gobierno de un arrebatacapas, de un jeta llamado Sánchez, que con tal de satisfacer su interés de ese día, esa hora, ese minuto, es capaz de entregar el BOE y defensa y la dignidad de Marlaska, que como no tiene, pues le cuesta poco. Si tuviera dignidad, decoro, un mínimo de respeto a sí mismo, por supuesto, ayer, cuando lo sacan del vuelo, que acaba de subir él, se va a su casa. Se va como se iban antes los socialistas. Hubo una época, los jóvenes no lo creerán, pero sucedía. En la época de Felipe González, cuando le pillaban a alguien robando o desautorizado, por lo que fuera, dimitía de verdad y se iba a su casa. Tony Asunción, cuando se le escapó Luis Roldán, se fue a Valencia y dijo, he presentado mi dimisión en Madrid. No dijo, pongo mi cargo a disposición. No, estoy aquí en Valencia y ya de aquí no me moveré. A Corcuera, cuando le desautorizaron la ley de la patada en la puerta, dimitió y era muy poquito lo que tenía que cambiar. El 95% de la ley fue aceptado como constitucional y se fue a su casa. Es decir, que hay ejemplos, Corcuera todavía vivo, Tony Asunción por desgracia murió, de una época en que los socialistas les pillaban haciendo una fechoría y dimitían, o quedaban en mal lugar y tenían que dimitir, porque esto fue lo mismo que echar a Marlaska del gobierno. ¿Cómo va a dar una rueda de prensa? Como Pilarín. Podían este verano hacer bolos por ahí por las plazas de los pueblos. Marlaska y Pilarín. O sea, Marlaska, como es así muy enclenque, muy flaco y tal, y Pilarín es anchurosa, grandona de Zaragoza, pues podía ir por las plazas de los pueblos y decir, ¿qué dices? ¡Pa! ¡Pa! Y le pega a Marlaska y Marlaska, ¡ay! Si las mujeres mandasen, en vez de mandar los hombres, serían balsas de aceite los pueblos y las naciones. ¡Pah! Y le atiza Marlaska. Yo estoy por llamar al alcalde de mi pueblo a ver si los contrata. Vendrían de todos los montes universales. Podían hacer a mediodía en mi pueblo por la tarde y por la noche en Albarracín, en la plaza del ayuntamiento. Es verdad, esto es reírse por no llorar. Esto no pasa ni en Mauritania. Muy buenos días, Federico. A pesar de haberse publicado en el BOE, como decías, la compra de millones de balas a una empresa israelí, después de que el Ministerio del Interior de Marlaska diese por imposible la rescisión del contrato, Pedro Sánchez ordenó cancelar la compra de balas. Dice el Gobierno que lo hace por el interés general y pone a trabajar a los ministerios competentes y la Abogacía del Estado para tratar de sortear los problemas que genere esa cancelación, que puede costar 6 millones de euros. El
gobierno de Israel ha contestado de forma inmediata al Ejecutivo español. Dice que se mueve por motivos políticos y que pone en riesgo la seguridad nacional. Yolanda Díaz presentaba la resolución del caso como una victoria de Sumar, a pesar de que las contradicciones del gobierno quedan en evidencia con noticias como la que adelanta el Confidencial, que cuenta cómo el Ministerio de Defensa compró a Israel misiles por valor de 287 millones de euros 48 horas después de la visita de Sánchez a Gaza. Escuchamos a la vicepresidenta y al ministro Planas. Este contrato es una vulneración flagrante de la legalidad internacional, del comercio internacional, es una vulneración flagrante de los acuerdos de gobierno, es una vulneración flagrante cuando estamos viviendo y asistiendo a un auténtico genocidio en Gaza. He dicho ayer que tienen que rectificar de manera inmediata. Llevo desde ayer en conversación permanente con el ministro Marlaska y con la presidencia de gobierno y estamos trabajando para la anulación de este contrato. Bueno, en un momento determinado tomamos una decisión en relación con las importaciones y exportaciones de armas provenientes de Israel por la situación en Gaza y cómo se encuentra allí el tema. Somos muy sensibles a ese tema y al sufrimiento palestino y tomamos esa decisión. Había un expediente en relación con una cuestión que estaba en curso ya y lo que usted se está refiriendo es efectivamente una revisión de la posición del tema, teniendo en cuenta, lógicamente, pues los pros y los contras, que los tiene también desde el punto de vista económico, pero también tenemos una posición de principio que vamos a mantener. La gallina. Qué majadero. Se nota que es mayor en lo del tema, porque estamos muy sensibilizados con el tema de Gaza. Hubo una época en que eso se extendió al fútbol. Salía Kiko Narváez en su época de oro y decía, pues el tema del córner, de sacar desde, claro, la punta, el banderín, desde el mismo banderín del tema del banderín del tema, del córner, ¿no? Pues cuando llega que se le da fuerte con una rosca, el tema de la rosca, ¿no? Que es que le das al tema del balón y entonces pues se te puede ir al tema de la cruceta y una ocasión perdida. Vamos, el tema tal como lo veo yo, pero no les exagero nada. Pues es lo mismo, ha dicho tema 7 veces, cada 3 palabras tema. Como esto lo coja Pilarín por su mano, eso va a ser, pero tremendo. Por cierto, hoy Voz Populi hace un repaso de las contradicciones del Parador de las Sobrinas, antes llamado Parador de Turismo de Teruel. Y claro, es que no hay manera de explicarlo. Resulta que los técnicos del sector, echándoles una mano a los trabajadores del parador, a que están acosados, asustados, manipulados, no, simplemente, en fin, amenazados de despido por esta pandilla de ladrones, porque son ladrones. Vamos, que roban. El tema es que roban. Por eso se llaman ladrones. No, hay un tema que dicen que no está aprobado, pero ese es el tema judicial. Y así nos podíamos pasar un rato. Pero es que resulta que no caben, no salen, es decir, han mentido, no se sabe cuántos había a los pies de la cama, a los pies del ministro, a los pies de las sobrinas, en la furgoneta de las putas, vamos, que no se sabe ya los que cabían, pero si solo Pilarín llevaba 6 de séquito, solo ella, más luego Lampán, se quitó de la presidencia de Aragón, más luego las putas, más luego los tiputeros, más el Coldo, el hermano de Coldo, el Ábalos, las putas de Torrente. ¿Qué pasa? Es que no hay en Aragón. ¿Esto qué es? Hay una sensibilidad. El tema, digamos, del sexo de pago se ha puesto muy mal en la Plaza del Torico, que es que no es posible. Han mentido. Estábamos en plena pandemia, no se podía pasar de provincia a provincia. Y además, cuando se autorizaba alguna reunión, entonces se localizaba, se había varias plantas, el Parador de Teruel es más bien pequeño, pero alguna planta tiene, pues se limitaba a una planta y las demás quedaban aisladas, cerradas y clausuradas. Claro, eso ya una orgía no es posible mantenerlo. Alguien tiene que salir en paños menores corriendo por el pasillo, jijiji, jajaja, lo hemos visto en las películas. Entonces suponemos que en Teruel pasa lo mismo, pues somos más o menos menos gente, pero cundimos mucho, o sea, que como los demás. Es que no encaja en nada de lo que dijo Pilarín, es que mintió. Está el tema de cómo miente Pili Juerga. Qué menudo tema. Pero ahora, claro, al freír será el reír. Ayer aparece el contrato de Jessica. Claro, Jessica es la prueba de que no ha habido nunca, pero nunca,
en la historia de España una afición por el sexo de pago, que es el tema que queda así como más tema, como ahora. Pero es que viene ya desde los orígenes de la corrupción sistémica, que como la arbitral es del PSOE. Es que en los ERE lo primero que subió fue el precio de los puticlubs y de los camellos, porque era tal la cantidad de cocaína que se metían para hacer que durara la fiesta, no hacían nada. O sea, recuerdo un sindicalista liberado, claro, de la penosa costumbre de trabajar. Bueno, este tenía escolta, coche oficial, no llevaba banda de música, pues porque no le pasó por ahí. Otra, decía la madre de otro de los beneficiados de los ERE, decía, mi hijo tiene dinero pasa una vaca. Bueno, pues con ese género, imaginen que lógicamente están mintiendo. Pero ¿cuántas personas había en el parador de Teruel? ¿Cabían? Quiero decir, se mantenían las distancias que entonces nos obligaban a estar en casa, a no salir de la provincia. Yo estuve casi 2 años en no poder ir a Teruel, que no está muy lejos, pero tenía que saltarme en la Comunidad de Madrid, la de Castilla-La Mancha, que es Guadalajara, más luego Aragón. No, imposible, me hubieran disparado como a un vencejo. Y entonces, bueno, pues es que les da igual. Mienten como bellacos, se quedan tan frescos. Jessica está molesta, porque dice, vamos a ver, pero ¿cómo que tenía que trabajar? A mí no me ponen aquí para trabajar, yo no he trabajado en la vida. Y salen ayer diciendo que claro que sí, Óscar Bután. Bueno, pues fíjate, y le habían hecho el supuesto currículum de lo que supuestamente tenía que hacer, pero que nunca hizo. Creo que una vez fue a visitar, no sé si su despacho, su rincón o el plato del perrito, y se volvió. Es ridículo que yo esté aquí. Sí, es verdad, es ridículo. Ya tenía que estar por donde trabajaba, que no era exactamente el ministerio. Podía ser una visitadora como las de Pantaleón, de Vargas Llosa, pero no, parece que trabajaban básicamente en casa. Lo de Jessica ayer fue tremendo. Sí, Libertad Digital ha tenido acceso al contrato que Traxatec y Adif realizaron a la prostituta Jessica, que presentaba servicios a Ávalo. Tal y como figura en el apartado dedicado a describir las funciones de su puesto de trabajo, Jessica tenía el encargo de realizar un servicio de asistencia para el apoyo a la gestión presupuestaria, control sistemático de expedientes administrativos y soporte técnico en Adif alta velocidad para el periodo 2019-2021. El contrato de 6 páginas fue aprobado y firmado por la por aquel entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Hay que recordar que la prostituta fue seleccionada para el empleo público entre 900 personas que se presentaron para este puesto y que para su selección se tuvo en cuenta la experiencia en su trabajo anterior, también enchufada en otra pública, en INECO. Fue la número 2, ¿eh? O sea, que habría otra, que se llamaría Jennifer o como se llame. Esta tiene puntos, como el hermano de Sánchez, porque ya ha trabajado en otra parte. Sí, de lo mismo. La búsqueda de la horizontalidad cercana al nirvana y poder ascender en lo vertical, o sea, en el presupuesto. Pero hay algo que me parece que podría haber defendido con bastante claridad. Servicio de asistencia para el apoyo, asistencia y apoyo es lo mismo. Es la asistencia de la asistencia para asistir, porque claro, el estrés que tenía Ábalos, con todo ese trasiego de putas, de coca, el Coldo, el hermano del Coldo, y otra, y la Miss Asturias, y la otra Suripanta, Izas, Rabizas, Colipoterras, Vulgoputas, eso es un follón, si estaba él de atacado. Y luego que no nos moderamos en el consumo de cosas legales, pero claro, cosas legales en mucha abundancia, pues ahí aparece el homenaje al picador de Botero en Torrente, provincia de Valencia. Pero cuando dicen eso por escrito, eso lo ha dicho el ministro de el Ministerio de los Carrután ahora, antes de Avalorios. O sea, es que llega Jessica y dice, oye, a ver, yo soy puta pero honrada, o sea, un respeto. Eso de que yo he ido a trabajar, a ocupar el sitio de alguien, ni hablar. Jessica Rodríguez dejó claro en su declaración ante el Supremo que durante los 3 años que estuvo contratada en estas empresas nunca fue a trabajar a las sedes ni desarrolló ningún trabajo. De hecho, la prostituta se ratificó en su declaración ante el juzgado cuando se negó a presentarse en el Senado alegando motivos médicos. En la comisión que investiga el caso Coldo comparecía el ministro Puente, que ya había pasado por la misma Cámara hacía varios meses. El ministro defendió la auditoría realizada en el Ministerio cuando llegó al cargo y aseguró que el contrato de Jessica cumplía todas las normas. Puente se revolvió cuando el senador popular Francisco
Francisco Bernabé, le preguntó si conocía a la prostituta. ¿Conoce usted personalmente a esta señorita llamada Jessica Rodríguez García? No. ¿Está usted seguro de que no va a surgir ningún vídeo, ninguna fotografía, un audio, un WhatsApp que acredite que ustedes se conocían en su época de alcalde de Valladolid? Absolutamente seguro. Yo no estoy investigado por nada. Y, por tanto, tráteme como una persona que no es objeto de la investigación. Me puede usted preguntar aquí si conozco al Papa, le diría que sí, o al que acaba de fallecer, o conozco a quien sea. Pero eso no es objeto de esta investigación, ¿vale? Usted acaba de decir que hay terceros que le han dicho a usted que yo conozco a esta persona. Diga usted quiénes son esos terceros. Porque si no, señor presidente, me veré obligado a no continuar con esta declaración. ¡Hombre! Diga usted... Diga usted... ¿Tiene usted miedo? ¿Tiene usted miedo a responder? No, el que tiene que tener miedo es usted. Señor ministro, lo veo a usted muy fuera de tono. Vamos a suspender esta comisión 5 minutos. No, hombre, no. Lo mandas al baño 5 minutos a llorar. Y dentro de 5 minutos le quiero a usted aquí respetando a esta institución que le paga el sueldo que no merece. Y luego ya, pero en voz baja, cuando te vas, orangután. Pero este es el chulo. Pero si es que son así. Oiga, que no soy investigado, que no eres investigado, pero si has presentado unas pruebas falsas con membrete de tu ministerio para tapar las fechorías, el robo, el latrocinio, el uso del dinero público para cocaína, putas y lo que sea. ¿Pero cómo que no estás investigado? Porque te estará protegiendo la Fiscalía del escafandro. Claro que estás investigado, ya llegarán los jueces, pero eres motivo de investigación, ¿qué digo? Más de investigación que el agro vallisoletano. Que no se sabe muy bien por qué sale tanto cardo. Pero este género de chulo, de matón, de provincias, es que lo ves en la barra del bar de carretera, cuando no de lucecitas, acodado. A mí me van a decir, vamos, eso a mí, al hijo de mi madre. ¿De qué? ¿Pero de qué? Otro, Antonio. Ese género. Torrente en el gobierno, si es que Segura lo adivinó. Pues este es el primo de Torrente. Madre mía. En fin, esto es reírse por no llorar. Vamos a despegar con Iberia. Iberia estrena nuevos destinos en Brasil y Estados Unidos. Descubre las impresionantes playas de Fortaleza, la historia y gastronomía de Recife y la emoción de los parques de atracciones de Orlando. Reserva ya en iberia.com para volar el próximo invierno. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Esto me suena a Movistar. Vas a ver mañana en Movistar el partido. También lo echan en televisión española. Habrá que decir cuál va más. No, yo Movistar, porque sí. No, es que la espantosa, ¿no? Tenemos que empezar a cobrarles. Nos dedican tanto espacio que una de dos, o nos dan la mitad del sueldo del Cintora y esta pandilla, o los llevamos a los tribunales, pedimos una indemnización y nos retiramos, pero forrados, qué gentuza. Así que no, yo al Madrid lo veré si ganamos. Bueno, Movistar echa en la final Movistar de Copa del Rey, en todo caso, y si no, veré el Huesca-Zaragoza, Zaragoza-Huesca. Eso sí que es fútbol de verdad, de segunda, pero de verdad. También está la Liga Hypermotion, También, como la llaman, la segunda división española en Movistar, porque en Movistar tienes todo el deporte en un solo lugar. Por eso puedes saltar del tenis al golf, de la Liga a la Champions, de la NBA a la Liga Endesa, o incluso saltar de MotoGP a Fórmula 1 con DAZN, y todo ello sin saltar de plataforma. Todas las emociones sin salir de Movistar. Bueno, y ahora vamos al deporte de tengo un hermano en el tercio y otro tengo en regulares. Y al hermano más pequeño preso en Alcalá de Henares. Cantaba pues una jota clásica de Aragón. Pues es que yo creo que va camino. Este no ha estado en el tercio, estaba, ¿dónde era? Tailandia, donde le compró el papá Sánchez padre, le compró a la nuera un piso para que se reprodujera en Tailandia. Mira que se puede uno reproducir en España, buen clima. Yo he estado en Tailandia, tú no. Bueno, pues tampoco te pierdes gran cosa, y para masajes te los dan en Madrid perfectamente. Pero te digo de verdad que está mucho mejor vivir en Madrid o en Guadalajara, zonas no tan caras como Madrid. Pero es que todo lo de Sánchez se ha convertido en un verdadero fenómeno también de risa, como lo de Jessica ayer. Sí, pero oiga, puta, pero honrada. Y yo no le quito el puesto de trabajo a nadie. Yo me llevo la pasta, pero no le he ocupado el despacho ni a nadie. Cuidado, Óscar Bután. Es que ahora, hoy, dadas las costumbres de la juez Viedma,
Y cómo en el caso de los inspectores, aquella tríada que parecían 3 tontos para un remedio, cuando le preguntaba, ¿y usted por qué me manda sin membrete una carta del ministerio y sin firma? Pues es que yo decía, yo es que no lo he hecho nunca. Y claro que, ¿cómo que no he hecho nunca? Pero si un juez le pide a usted un informe, tiene que mandármelo pues, de su ministerio, de Hacienda, y firmado por usted, porque se hace responsable de lo que diga. Pero es que este es el que me lo dijo y señala al otro, el segundo señaló a un tercero y acaban diciendo, es que no lo hemos hecho nunca. ¿Quiere usted decir que estos informes jamás se les habían pedido? No, señoría, no es costumbre. Bueno, porque era un delito. Bueno, pues hoy tiene más datos, porque aparecen cada vez más cosas. La Diputación de Badajoz está ocultando el verdadero patrimonio de este señor que no sabemos si tiene matrimonio. O sea, es otra. Ni si hay niña. ¿Hay niña? Yo no lo he visto. En el portal de Belén no aparecía. O sea, yo no sé, a ver si todo eso es mentira también. Salvo el piso en Bangkok, que eso es una pasta. Bueno, hoy como dicen en Cataluña, per llogar y cadires, o sea, para alquilar sillas y a ver el espectáculo. David Sánchez declara hoy ante la juez por segunda vez. Lo hará junto al exasesor de Moncloa que trabajaba para él y al que llamaba hermanito. La magistrada ve indicios de tráfico de influencias y prevaricación en la contratación del exasesor. La juez atribuye al hermano del presidente 5 presuntos delitos contra la administración pública por su enchufe en la Diputación de Badajoz como coordinador de conservatorios, cargo que ocupó hasta su dimisión el pasado mes de febrero. Bueno, esta es una parte. De los 5 delitos, 3 de ellos graves, o sea, quiero decir, de condena carcelaria seria, 5, pasa por un delito a la señora, su cuñada, Begoña, que está en 4 delitos. Aunque hay un quinto que podría caer, también, están ahí cerca del empate. Pero el que lo tiene peor es el escafandro, que está luchando por defender cualquier cosa y tiene una jauría de fiscales, los pata negra de Roldán, que eran guardias civiles pero delincuentes, para proteger sus delitos. Bueno, pues estos están en lo mismo, con tan mala fortuna que lo que creyó que nunca le iba a pasar a él, le va a pasar. Y es que ayer, otra vez, los mensajes que con tanto entusiasmo borró y robó, porque los hizo desaparecer, catapumba, se los han rescatado. Sí, WhatsApp ha enviado 2 carpetas con información sobre el fiscal general al Supremo, se suma así a la enviada por Google y la UCO ya analiza su contenido tras el borrado de mensajes en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso tras ser imputado. En función del resultado, el juez podrá sumar nuevos indicios para enviar a Álvaro García Ortiz al banquillo. En el auto destaca que el resultado de la recuperación de archivos ha sido un éxito. Bueno, o sea, para el escafandro un fracaso. Bueno, y ahora vamos con una de psicología aplicada. De Galgo de Paiporta a Podenco Vaticano. Porque es que, ¿por qué no va al Vaticano? Con lo que le gusta a este tío un selfie, una foto con los famosos. Antes mataba. Y ahora que no quiere ir, se va a juntar todo lo fotografiable del mundo, se junta en el Vaticano. Pero hay un motivo para no ir, el que tiene el Galgo, que es Paiporta. Y desde entonces no ha sido el mismo. Y no le perdona a nadie haber huido cobardemente mientras el rey y la reina aguantaban ahí hasta las pellas de barro. Y luego es que el rey ha ido 5 veces con la familia y este no ha vuelto allí. Eso sí, de vez en cuando, una vez reunió a un montón de alcaldes, se soltó un mitin y se largó. Pero se dice que viene de ahí esta espantá que ha hecho el gallo de Morón. Sánchez decidió no acudir al funeral del Papa tras la confirmación de que los reyes acudirían y la aceptación por parte de Alberto Núñez Feijóo para viajar en el Falcon. Tal y como publicamos en Libertad Digital, el ministro Félix Bolaños llamó a Cuca Gamarra para invitar al presidente del PP. La cortesía dicta que la invitación incluyera compartir el viaje con la comitiva del gobierno en previsión de que Feijóo pudiera rechazarla dada la mala relación y la incomodidad que supone. Contra todo pronóstico, el líder del PP aceptó y apenas unas horas después, Sánchez comunicaba su ausencia después de conocer también la presencia de los reyes. O sea que le molesta el jefe del Estado, le molesta el jefe de la oposición, le molesta el Papa, le molesta el pueblo español, le molesta especialmente Valencia y por encima de todas las cosas le molesta Ayuso, porque es una obsesión. Yo si fuera Begoña, vamos, es que dormía en la caseta del perro y ampliaba la caseta porque no cabe. Lo mismo el perro asqueado se ha ido también, cualquier cosa, coge el puente y no vuelve. Y dice, yo a esa casa de locos,
Y además la mitad ladrones. Yo soy un perro, pero un perro decente, como Jessica. Una cosa es a lo que se dedique y otra cosa es que haga mal al prójimo por vicios, no señor. Digo lo de Ayuso porque ayer hubo signos de electorales. Ayer, en Madrid estaba la Puerta del Sol, que no cabía un alfiler, porque además salieron juntas Leticia, la reina, y Ayuso, la emperatriz de Lavapiés, es decir, la presidenta de Madrid. Y tú veías ahí un aroma. Primero la gente estaba enloquecida, estaba feliz, y venga de selfies, y la mano, y venga a tocar la mano. A ninguna le robaron la pulsera, no como a Campechano. Un día en Sevilla rompe la seguridad porque había unos tíos que estaban diciendo ¡eh! Y entonces alarga la mano y la rescató sin el Rolex. Bueno, pues nunca lo pillaron, el Rolex no. Bueno, pues ayer tenía ese aroma inconfundible de la gresca política, que es, además las elecciones en Madrid son siempre, pero una cosa tremenda. Y claro, como los yésicos estos están como están, y como son semianalfabetos, pues ayer la última, que pronto será penúltima, que han puesto para acabar con el PP de Madrid, pues se le ocurrió citar los mandamientos. Aprovechando que ha muerto el Papa, dice, pues no se sabrá que se confundió de mandamientos. Y claro, yo le esperaba a Díaz Pache, que pegó una perdigonada, que si tuvieran decoro, no hablarían, no levantarían la voz. Pues por lo menos 2 o 3 meses, hasta la vuelta del verano. Mira, vamos a ver, que es que cada vez que subimos el ESO nos salió un gallo, le salió un gallo, y confundió mentir con los pensamientos impuros, que en ellos es negocio, es costumbre, es vicio, pero para ellos no, para ellos es un modo de conducta. Pero fue tremendo porque ya digo, esto tiene un aroma a urna, pero a urna no funeraria, a urna electoral, pero bastante claro. En el Ecuador de la legislatura, el Partido Popular de Madrid ya ha puesto en marcha la maquinaria electoral. Durante un mitin en Leganés, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha subrayado que Madrid tiene que seguir siendo ejemplo, luchando contra el gobierno por España entera, animando a los que están hartos del sanchismo a que se pasen al otro lado del muro. También ha querido avisar del acoso del gobierno a los medios de comunicación no afines para estar protegidos, ha dicho, y silenciar así sus escándalos. Y ya está bien, hay que poner pie en pared. Se acabó. Se acabó. Madrid tiene que seguir luchando por España entera, con tantas comunidades autónomas, que no nos resignamos. Que es Agustina de Aragón, es Manuela Malasaña, que es lo que quiere la gente, y no se enteran los chanquetes. No es que no se enteren. Hoy es un día de desmentidos, de que no quieren echar a Juan Bravo, pues estará Juan Bravo hasta las narices de la luz de gas que le hacen los supuestamente gallegos, que luego resulta que son los de Casado. Y aparece en el horizonte uno de los hermanos Nadal, también llamados los hermanos Dalton. Eso se lo puso Jesús Cacho. Los Dalton, que disparaban y se llevaban la comisión de lo que no se sabía cuál de los dos era peor. Y ahí uno tiene su señora con Escrivá en el Banco de España, es decir, arruinando España, y entonces parece que volvía por esa especie de fundación extraña que se inventó Feijóo, donde se supone que manda Garicano, ni una mala palabra ni una buena acción. Y claro, si resulta que en el PP empiezan a sobrar los liberales, que es lo que parece, no digo lo que sea, digo es lo que parece, pues claro, ¿cómo no va a volver Rajoy? Y el que dice, el que quiera irse al Partido Liberal, que se vaya al Partido Liberal. Bueno, pues se fueron a Ciudadanos. Y el que quiera irse al Partido Conservador, que se vaya al Partido Conservador, a Vox. Claro. Los Nadal en el horizonte, Soraya en el alero, empanada envenenada de Rajoy, si es que coincide. Y vienes, como es que Juan Bravo es muy bueno. Tiene el problema en el PP de que es liberal. En el PSOE le pagarían el doble. Les falta un liberal, es que no tienen ni de muestra. Hombre, y para los negocios, para la economía, como no seas liberal, eres comunista, y entonces eres ruinoso. Pero ojo a esto, ¿eh? Ayuso ya en pie de guerra electoral, dice, mira, os dejo chanquetes con vuestros líos. Siendo un hombre de Juanma Moreno, pues es liberal. Por eso hizo 3 presupuestos en un año para que cuadraran las cuentas andaluzas por primera vez en 37 años, que ese mérito no se le reconoce siempre, ni lo suficientemente.
Algo está pasando ahí en el PP. Y ahora vamos con otro asunto que es también de vergüenza. ¿Se acuerdan de los enfermos de Lela que dijeron que les iban a dar por fin un dinero? No se lo dan. Y hay un fármaco contra el cáncer infantil que MEMA no quiere comprar. Son poquísimos casos. O sea, ni siquiera es un dispendio que vas a hundir, qué sé yo, la industria de lo que sea, ¿no? Es porque no. ¿Por qué? Pues en el caso de Lela es muy claro, porque está claro que son la negación de la eutanasia, que es la forma de ver la muerte de esta gentuza. Es que no hay ninguna otra explicación. Gente que dedica su vida a que viva todo el tiempo posible su familiar. Y no lo soporta, porque es que son así. Y esto del cáncer infantil es tremendo. Llevan años prometiéndola y MEMA negándose. Sanidad financiera finalmente un fármaco clave contra el cáncer infantil tras rechazarlo el pasado mes de noviembre. Se trata de un medicamento esencial para tratar a pacientes con leucemia linfocítica aguda. Pese a que el Ministerio de Mónica García denegó su financiación por criterios de racionalización del gasto público, ahora sí que da luz verde para tratar a los enfermos más jóvenes a partir de un mes que estén en situación de recaída o que hayan recibido al menos 2 tratamientos anteriores o un trasplante de células madre. Pero vamos a ver, ¿qué condiciones tienes que poner? Está enfermo el niño de leucemia, trátalo. No, pero además, y tiene que ser rubio. No, moreno. Y además tiene que ser de hueso gordo. No, flaco. Que el dinero no es tuyo, sopetarda, que el dinero no es tuyo. ¡Qué gentuza! ¡Qué malvados! Bueno, y hablando de malvados, el payaso naranja. En Estados Unidos, Donald Trump ha explicado el mensaje que ha enviado a Putin exigiéndole parar ante el último brutal ataque contra Kiev en plena negociación de paz. El presidente estadounidense asegura que no está contento con los ataques rusos y señala que antes de imponer nuevas sanciones contra Moscú prefiere esperar a la semana que viene para contestar. Escuchamos a Trump. No me gustó anoche, estábamos en medio de conversaciones de paz y se lanzaron misiles. No estoy contento con eso y es lo que le traté de decir. Sí, pero puedes decir que no te coge el teléfono. Tipejo siniestro. El bombardeo más fuerte en los últimos meses. 12 muertos, 6 de ellos niños. Heridos 60 y tantos. Muchos de ellos, peligro claro de morir en las próximas horas. Esta es la fuerza que tenía con Putin. ¡Ninguna! Este mamarracho ofendió a Zelensky, ofendió a Reagan, ofendió a todos los norteamericanos que murieron por la libertad en estas décadas, para al final presentarse como que yo lo controlo. Tú no controlas ni a tu señora, imbécil. Tipejo siniestro. Ya se va Elon Musk. Pero no se iba a quedar para en 2 años racionalizar el gasto. No, es que tiene que racionalizar Tesla y tal. O sea, encima mezclando negocios privados y públicos. Y haciendo subir tus empresas con declaraciones desde el gobierno. Hombre, no está mal, ¿eh? Pues menos mal que se ha acabado la corrupción. ¡Qué gentuza! ¡Qué gentuza! En fin, nos vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. A ver, ¿qué podemos decir, qué decimos en Libre Mercado sobre la fusión de Indra con Escribano? Fusión, absorción, apaño, cohabitación, etcétera. De momento lo que sabemos es que se va a estudiar, que es una posibilidad real. Sabíamos que era un antiguo proyecto, querían unir fuerzas. ¿Te acuerdas cuando se dijo que sacaban de Indra Murtra no solo para colonizar la tele y hacer la tele deprisa, sino para facilitar la fusión con Escribano? Sí, también se decía. Es que claro, tampoco hay tantas empresas de este. Lo de Escribano tiene un mérito enorme, ¿eh? Sí, lo tuvo efectivamente. Y además que es privada española. O sea. Y lo que pasa es, pequeño detalle, que la empresa que pasa de ser un taller en Coslada a una grandísima compañía que de repente se hace con un 14% del accionariado de Indra, que pasa a ser uno de los 2 presidentes, de los 2 hermanos de Escribano, presidente de Indra, mientras el otro hermano continúa siendo presidente de Escribano, que ahora vayan a absorber... O sea, todo queda en casa. Claro, entre otras cosas porque para mí una de las preguntas que hay que resolver es, ¿y la propiedad de Escribano, es decir, los 2 hermanos, cuánto van a ingresar por la decisión de uno de ellos presidiendo Indra? Parece un negocio de Elon Musk, que a la vez promovía una política y luego le pasaba lo que le ha pasado. Caen las acciones de Tesla, dice que ahora va a teletrabajar,
que no se va del gobierno, que algún día teletrabajará. 2 días en semana, creo que dijo. Qué sinvergüenzas son. En fin. Bueno, veremos cómo... Esto no es flor de un día. Yo creo que esta operación la estaremos contando durante semanas. Sí, me hace gracia el titular de Expansión. Indra negocia integrar Escribano. ¿Pero quién integra a quién? Escribano negocia Escribano me recuerda en cuando Aznar se empeñó ya en echar a Villalonga de Telefónica. Y entonces, en representación de Villalonga, negoció la salida de Telefónica pues Arriola. Y en representación de la Moncloa, negoció la salida de Telefónica de Villalonga Arriola. Es decir, que Arriola, representante de Telefónica y del gobierno, negoció con el gobierno y Telefónica su negocio, su particular negocio, que era mediar entre dos que bastaba llamarse por teléfono. Claro. Habían sido compañeros de pupitre. Claro que la escandalera, lo de Endemol y todo aquello fue tremendo. Aquí probablemente veremos a Ángel llamando a Escribano. Sí. ¿Qué tal está mamá? Llamando a Ángel. ¿Qué tal? Oye, que no viniste el domingo y los niños creciendo, ¿no? Claro. Bueno, luego es verdad que habría que aprobarlo, junta, los consejeros, los accionistas, la SEPI, que es la dueña. Bueno, y ahora vamos al truco, en fin, la serpiente del lago Ness. Ojo con la serpiente del lago Ness, que es lo que saca el Economista. Sí. Mucho ojo a esta maniobra dentro del Partido Popular. Como dices, da la información en su portada El Economista. El Partido Popular maniobra el cambio de Juan Bravo por Álvaro Nadal como portavoz económico, Alberto Nadal, perdón, como portavoz económico del partido. Sí. Perdona, sí, pues, sí. Sabes que son casi son gemelos, dos hermanos, no sé si gemelos, pero iban juntos por colleras. Se parecen y mucho. Se parecían mucho también a los hermanos Montoro. ¿Sí? Que estaban en lo oficial y en lo privado, en el negocio y tal. Estaban, pues eso, en la procesión y repicando. Y la verdad, lo malo no es que sea verdad, es que es verosímil. Bueno, pues se está perfilando como nuevo vicesecretario de Economía del partido. Fue el secretario de Estado de Energía primero y secretario de Estado de Presupuestos y Gastos después en los gobiernos de Mariano Rajoy. Es del cuerpo de economistas de la época de Mariano Rajoy. Es decir, sería de Cristóbal Montoro, sí señor. Sería que volviera a aquella época. Y Soraya, hoy he visto un consejo de seguridad nuclear o no sé qué, o de defensa, que preside el rey y tal, y de pronto veo a Soraya echa un brazo de mar, había estado muy mal, aparece allí, bueno, pues que como está en el Consejo de Estado, habrá una cuota y le toca. Bueno, ella parece feliz, por fin sale en la foto. Digo, a que saca la pierna años, cuando salió en Combinación, ¿te acuerdas? En El Mundo, para dar una imagen así de contracté. ¿Sí? Pues sí, pues un primer plano de sonrisa, fíjate hoy. Digo, pero claro, Soraya, los Nadal, Montoro, Mariano, la empanada envenenada de este verano. Ya se explica. Uno se echa a temblar, ¿eh? Estará Juan Bravo contento, ¿sabes?, con el partido. Pues no creo que lo esté. Pues mira, si hay elecciones en Madrid, puede meter en el séquito a Ayuso ya. Si le tocan tanto las narices, y los otros pueden meter a Mariano de número 2 de Feijóo. ¿Te imaginas? Pues yo, cualquier cosa que me digan, ya me lo imagino. Desde la empanada, algo ha pasado ahí. Es que cuando el marisco se mete en la empanada y viene... Sí, es malo. Que hay cosas que caducan. Pero Mariano no caduca, ¿no? Es que es la bacteria madre. Caduca a todos. Si puede, pero vamos, feliz. En fin, nos vamos a las noticias de cercanía y volvemos a la tertulia. Y viene Alejo Vidal Cuadras a contar lo que ha pasado con el procesamiento de los que intentaron matarlo y de milagro está vivo en Madrid, porque ya es oficial que se apunta a Irán como los autores, lo que había dicho Alejo, que eran los autores de este asesinato frustrado por muy poco. Milímetros. Bueno, porque es muy alto y el otro era más bien retaco y entonces tiró a lo ancho en lugar de a lo alto. Entonces no le dio, pero por nada, por medio centímetro. Y viene también Paco Maruenda, le preguntaremos por los Nadal, porque como él estuvo en el gobierno de Mariano y tal, los conocerá perfectamente.